Quiero, Señor, y que me goce para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo, que allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme con gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhelan tener. Úsame, oh Señor, cuando me vea cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quieran volver atrás, desciéndeme de tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame.
Mis amados hermanos, les saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por permitirnos de nuevo estar reunidos en nuestras casas para llevar a cabo nuestra escuela dominical. Bueno, mis hermanos, como ya conocemos la situación y estamos aquí a través de estos medios para realizar nuestra escuela dominical, ya que no es posible por este día reunirnos en nuestro lugar de reunión. Pero bueno, es motivo de agradecerle a Dios por permitirnos estos medios para llevar a cabo nuestros cultos. Bueno, yo los invito, vamos a leer la palabra del Señor. Los invito a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13. Vamos a leerlo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, tiene un título: Escogidos para salvación. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, mis amados, vamos a orar en esta mañana y vamos a rogarle la dirección y el respaldo a nuestro Señor Jesucristo en esta escuela dominical. Invoquemos su nombre: soberano y bendito Dios, Padre Santo Jesús de Nazaret. Invocamos tu nombre, Señor, en esta mañana, nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Rogamos la dirección suya, el respaldo tuyo, Jesús. Oh Dios mío, mediante esta plataforma, Señor, que estamos realizando este servicio, Señor, que nosotros en nuestras casas podamos, Señor, escuchar tu palabra, Jesús de Nazaret,
Oh Dios mío, en esta mañana te rogamos que te glorifique, Jesús, que uses al predicador, que uses a todos los que van a participar de este servicio, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, de la gloria. Oh Dios mío, en esta mañana nos encomendamos en tus manos y pedimos el respaldo tuyo, Jesús de Nazaret, en el nombre santo y bendito, tu nombre, Jesús, amado Dios. Gracias te damos, Señor de la gloria. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a escuchar alabanzas para honrar y glorificar a nuestro gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Yo invito a la directiva de música, las hermanas de alabanza, ellas pueden continuar en la bendición del Señor. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad, Cristo es el santo en todo, el cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mí se sale la luz, dejar el beber su mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, vida eterna andar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Quiero serle un testigo fiel. Quiero serle un testigo fiel. Bueno, mis amados, vamos a continuar en el orden de nuestra escuela dominical y gracias le damos al Señor por permitirnos escuchar alabanzas para exaltar su nombre. Y ahora vamos a presentar nuestras necesidades delante de nuestro Señor Jesucristo. Usted ahí en su casa, preséntele la necesidad que tenga al Señor. No importa quizás que no estemos reunidos allá en nuestro lugar de reunión, pero ahí en su casa también está el Señor. Esa es la ventaja del Dios a quien nosotros servimos, que está en todas partes. Así que Él nos puede escuchar también ahí en nuestros hogares. Así que yo invito a la hermana Girlesa, que es la encargada de presentar las necesidades delante del Señor. Ella puede continuar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, los invito para que presentemos delante de la presencia del Señor todas nuestras necesidades. Nos vamos a presentar delante del Señor Jesús a toda la iglesia, a los hermanos que están enfermos. Que sea el Señor obrando en cada uno de ellos. Soberano Dios y Padre Celestial, bendito Salvador, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Jesús, y agradecemos por tu gran misericordia, por tu bondad, Señor Jesús, porque hoy nos podemos dirigir delante de ti, Señor Jesucristo. En esta hora presentamos toda tu iglesia, Señor Jesús, a nivel mundial. Que seas tú, Señor, guardándonos a cada uno bajo tu mano poderosa, Señor Jesucristo.
Te presento a los hermanos que están enfermos, Señor Jesús, que seas tú obrando sanidad en ellos, Señor Jesús. Las familias que ahora atraviesan momentos difíciles, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir y a continuar con este camino, Señor Jesús, hasta un día llegar a la meta final. Te lo rogamos, Señor, en esta mañana. En tu nombre admirable y glorioso, Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Ora, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Y a veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Bueno, mis amados, vamos a continuar y hemos llegado a una parte muy especial en esta mañana y es escuchar la porción de la palabra del Señor Jesucristo. Es grato en esta mañana dejarles en compañía de nuestro pastor, el hermano Jorge Iván Londoño, que el Señor lo bendiga y lo use en gran manera y que el Señor en esta mañana pueda hablarnos a través de él. Mi hermano, usted puede continuar en la bendición del Señor Jesucristo. Mis apreciados hermanos, me es grato poder saludarles en esta mañana en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Bueno, gracias a Dios por permitirnos este momento de poder transmitir nuestra escuela dominical y el mensaje de su palabra, obviamente, a través de este medio. Bueno, teníamos ya algunos días que habíamos dejado de transmitir nuestros cultos a través de esta plataforma, pues lo estábamos haciendo presenciales, pero bueno, para esta semana nos tocó otra vez, así que yo los invito. Vamos a leer la palabra del Señor para que tengamos la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 2, en el verso 42. La palabra del Señor dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a tener palabra de oración en este momento, implorando al Señor la bendición a través de su palabra, que su consejo pueda ser de bendición para todos. Soberano Jesús, Dios Todopoderoso, en esta mañana te doy gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad que tú nos brindas, poder reunirnos a través de este medio para escuchar tu palabra gloriosa. Señor mi Dios, yo te pido la bendición. Usa mi vida, mis labios para hablar tu palabra en esta mañana conforme a tu voluntad y a la necesidad que pueda haber en cada uno de tus hijos y de todos los oyentes. Te lo ruego, Señor mi Dios, en tu nombre admirable y glorioso. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos entonces a disponernos para que dediquemos unos minutos a estudiar la palabra del Señor, porque de eso se trata, hermanos, cuando estamos escuchando la predicación de la palabra, estamos meditando en ella, reflexionando y por ende, pues alimentándonos por medio de la palabra del Señor. Quiero compartir esta reflexión bajo el tema la perseverancia del cristiano. Precisamente el verso que acabamos de leer nos está hablando acerca de los primeros cristianos, aquellos que comenzaron su vida cristiana, aquellos 3.000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, entre otros más que se añadían cada día. La palabra dice de ellos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Bueno, de eso vamos a hablar, acerca de la perseverancia. Perseverar es un verbo que nos transmite la idea de constancia, paciencia, persistencia, permanencia, continuar sin desvíos, adherirse firmemente o agarrarse bien. Todo esto nos habla acerca de lo que es perseverar. La perseverancia en la vida cristiana es tan fundamental como el creer en el Evangelio, como el arrepentirnos, como el bautizarnos en el nombre de Jesús. La perseverancia es imprescindible para poder alcanzar ese objetivo primario con el cual entregamos nuestra vida a Cristo, que es la salvación y la vida eterna. Es indispensable perseverar. Por eso el Señor, hablando de todas aquellas dificultades, de esos tiempos difíciles que habrían de venir antes del fin, allá en Mateo capítulo 24, verso 13, el Señor dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
mas el que persevere hasta el fin. ¿Cuál es ese fin? Ese fin puede ser hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra, hasta el momento que pasemos al polvo de la tierra, o hasta ese momento glorioso cuando el Señor levante su iglesia. A ese fin se refiere el Señor cuando dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los apóstoles enseñaron acerca de la importancia de perseverar en el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, verso 23, dice la palabra: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Nos habla de un apóstol que llegó a cierto lugar donde se encontró un grupo de hermanos que estaban perseverando, que se habían convertido al Señor, y él al verlos se regocijó, pero a la misma vez los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo que dice el texto es que el apóstol los aconsejó para que perseveraran en fidelidad. Hablando de la perseverancia, no es tampoco perseverar de cualquier manera, es perseverar fielmente al Señor. Por eso dice: a que permaneciesen fieles al Señor. Permanecer en fidelidad, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios. En este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, en el verso 22, sigue diciendo la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está claro. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, lo que nos deja claro entonces que no estamos exentos de tener momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tribulación, pero es necesario a permanecer en la fe, permanecer fieles al Señor, y que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos decir entonces que solo perseverando hasta el final es que podemos obtener la salvación y la vida eterna. Me viene a la memoria un texto que encontramos por allá en el libro del profeta Ezequiel, donde la palabra dice que si el justo, confiado en su justicia, pecare e hiciere iniquidad, las justicias que antes había hecho no le serán recordadas, sino que morirá por su pecado. La importancia de perseverar fiel y hasta el final es fundamental. Perseverar en fidelidad, no de cualquier manera, no viviendo a nuestra manera, o tal vez una vida llena de tantas falencias. Me refiero a cosas pecaminosas. No podemos vivir de esa manera, porque la Biblia dice que si el justo con dificultades se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Infiel es aquel que no ha sido fiel al Señor, que no ha guardado su palabra, que no ha tenido rectitud en su vida cristiana, sino que
Puede ser que algunas cosas las ha hecho bien, pero que también tiene otras cosas pecaminosas en su vida. Ese es un infiel. Y lo que dice la palabra es que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel? De ahí la importancia de ser fieles al Señor. Bueno, en el pasaje que leímos inicialmente, yo encuentro 4 áreas que menciona específicamente la palabra allí, en las cuales aquellos hermanos perseveraban. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero que rápidamente veamos cada una de esas áreas, porque son fundamentales en lo que tiene que ver con la perseverancia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo dijo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquellos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es esa doctrina que llamamos la doctrina apostólica. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, la sana doctrina, porque los apóstoles recibieron la doctrina directamente del Señor. Es fundamental perseverar en la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Hay muchas doctrinas refiriéndonos al campo religioso, pero el propósito de Dios a través de los dones ministeriales es preparar a la iglesia para que no se deje llevar por los vientos de doctrinas. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando habla acerca de aquellos ministerios, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, el objetivo de esos ministerios en la iglesia es precisamente para que nosotros crezcamos, para que nosotros estemos preparados, a fin de que no seamos niños fluctuantes, es decir, tan movibles, llevados por todo viento de doctrina. Este mundo está lleno de vientos de doctrinas, de una clase y de otra. Hay doctrinas religiosas de todos los gustos, a como el hombre quiera, pero la sana doctrina no es una doctrina conforme al gusto del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme al gusto del dueño de esta obra, del dueño de esta iglesia que se llama Jesucristo. Por eso es necesario perseverar en la sana doctrina, estar firmes, arraigados y cimentados, y no estar fluctuando, claudicando con respecto a la sana doctrina, sino estar bien fundamentados. Pablo aconseja a Timoteo a perseverar en la doctrina. En el capítulo 4, verso 16 de la primera carta de Pablo a Timoteo, dice la palabra,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Mire qué claro nos dice allí la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿De cuál doctrina? De la doctrina de Cristo, de la doctrina apostólica. Hay que persistir en ello. Ahora mirábamos que una de las ideas que obtenemos de la palabra perseverar es persistir. Y aquí dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, la importancia de perseverar en la doctrina es fundamental. Cuando alguien se extravía de la doctrina de Cristo, así se vaya para otro movimiento religioso, no crea que está bien por el hecho de decir que sigue creyendo en Dios. Dejar la sana doctrina por seguir una doctrina diferente, eso es caer en la apostasía. Y la apostasía es tan grave que la palabra del Señor la presenta como uno de los pecados de muerte, donde la persona difícilmente puede levantarse. Vamos a entrar a mirar el segundo punto. Perseveraban en la comunión unos con otros. Yo quiero que veamos tres cosas importantes en esto de perseverar en la comunión unos con otros. La comunión en la iglesia es esa armonía, esa fraternidad o unión que debe de existir entre nosotros como cuerpo de Cristo que somos. Un texto muy conocido, el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Muchas veces estamos juntos, pero no hay armonía. Pero es necesario tener armonía. Eso es perseverar en la comunión unos con otros. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Las diferencias o resentimientos que se van creando muchas veces entre los hermanos no se puede admitir en nuestra vida como cristianos, porque eso nos afectan gravemente, porque echan a perder nuestra salvación. Debemos de tener comunión, armonía, como dice Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el verso 14 dice: mirad bien, el 15, perdón, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muy bien, como acabamos de mirar en este verso que estábamos leyendo de Hebreos 12, los versos 14 y 15, muy claro nos dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos es tener armonía, tener comunión con todos. Eso es seguir la paz con todos, no es con algunos, es con todos,
porque si tenemos paz, pues hay santidad. Creo que no es concebible la idea si dijéramos yo soy santo, pero tengo enemistades con mis hermanos, a algunos no les hablo, no los saludo ni les contesto el saludo. Eso no es santidad, porque no hay paz. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es dejar de alcanzar la salvación, es perder la vida eterna. La continuidad del texto dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura que menciona allí la palabra es un resentimiento, un odio, un rencor que de pronto se puede ir arraigando en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero eso hay que arrancarlo en el nombre del Señor, porque esas raíces de amargura contra alguien nos hace perder la salvación y la vida eterna. Y no solamente a nosotros, sino que puede afectar a muchos. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Bendito el nombre del Señor. Creo que es necesario entonces perseverar en la comunión unos con otros, en esa hermandad, en esa fraternidad. La obra del diablo es destruir, dividir, pero Cristo vino a darnos paz, a darnos vida eterna. Continuando con el tercer punto, que dice, y perseveraban en el partimiento del pan. Es aquí donde yo alcanzo a ver tres cosas importantes en esto del partimiento del pan. Básicamente, cuando habla del partimiento del pan, en su contexto se trataba de aquella hermandad o solidaridad que había entre aquellos hermanos que compartían con todos los necesitados, algo que se enseña en la iglesia y que hace parte de nuestros deberes cristianos, compartir con el necesitado. Nada más esta semana escuchábamos en el culto de obra social una bonita enseñanza sobre el compartir con el que tiene necesidad, y eso es fundamental y no podemos olvidarnos, porque el Señor dijo a través del apóstol, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Pero hay otro punto en esto de perseverar en el partimiento del pan. También tiene que ver con la Santa Cena. Aunque esta es una enseñanza y no estamos de pronto para celebrar una Santa Cena ahorita mismo, pero hay algo, hermanos, y es que uno alcanza a ver en muchos hermanos que poco participan en una Santa Cena. Siempre, como decimos popularmente, le sacan el cuerpo a la Santa Cena. Ese día se buscan un pretexto, una salida, solo para no estar en la Santa Cena, porque de alguna manera se sienten como indignos de aquello. Pero hay que perseverar en el partimiento del pan. Amén. Y yo creo que alguien que le extravíe a una Santa Cena no está bien con Dios, porque si no está preparado para participar de una Santa Cena, yo diría,
mucho menos está preparado para viajar con el Señor, para participar en el levantamiento de la iglesia o para pasar a la eternidad y estar seguro de la salvación y de la vida eterna. Mis hermanos, por eso hago énfasis en este punto, porque lo considero de gran importancia. Pero también en esto de el partimiento del pan tiene que ver con la palabra de Dios, con el congregarnos, el asistir a nuestros cultos. Bueno, hemos estado viviendo un tiempo, yo diría, atípico, que no ha sido normal en la historia de nuestra vida cristiana, esto de no podernos reunir, y máxime de esta magnitud como estamos viviendo. Pero lo normal es que el cristiano ame el congregarse, ame el asistir al culto, donde se comparte allí el pan, que es la palabra de Dios. Eso es fundamental. Hay una idea, un pensamiento que ha llegado a muchos hermanos, desafortunadamente, y es que muchos hermanos han llegado a una conclusión y dicen que ellos pueden ser cristianos sin necesidad de ir al culto. Yo escuchaba de alguien que él decía que estaba muy bien con Dios y tenía más de 5 años que no asistía a un culto. Ese es un engaño del diablo, porque en Hebreos capítulo 10, verso 25, la palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, este texto nos invita a que si yo veo a un hermano que no se está congregando, debo de exhortarlo a que se congregue, porque así está en peligro su vida cristiana. El Salmo 27, verso 4, el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Razón tenía el salmista por anhelar ardientemente estar en la casa de Dios. Estuvimos como 2 meses y medio donde no asistíamos a un culto, y de verdad cuando asistimos al primero, que tuvimos la oportunidad de comenzar a hacer nuestro culto en el templo, uno sentía una alegría inmensa y le parecía a uno como que era mentiras, que estaba allí celebrando un culto nuevamente. Alabanzas al nombre de Jesús, porque es que el congregarnos hace parte de nuestra vida cristiana y es un deber de nosotros congregarnos a recibir la palabra de Dios. Ya por último, el cuarto punto es: y perseveraban en las oraciones. Perseveraban en la oración. La oración sí que es fundamental en la vida de todo cristiano. Es imprescindible. Yo creo que es imposible vivir la vida cristiana sin oración, porque la oración hace parte de nuestra vida cristiana. Ella nos permite estar en contacto con nuestro Dios, estar en comunión con Dios, tener esa íntima comunión con el Creador. Hay un texto en Daniel capítulo 6, yo diría es un gran ejemplo que encontramos en la palabra del Señor. El verso 10 del capítulo 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este ejemplo que vemos en Daniel es: el cristiano debe de orar en todo tiempo, porque Daniel entró en un momento difícil, en un momento de prueba. Había algo en contra de él, el edicto que había firmado aquel rey, pero lo que dice la Biblia es que no por eso Daniel no dejó de orar. Por el contrario, seguía orando como lo solía hacer antes. 3 veces al día se arrodillaba, abría las ventanas de su cámara y oraba a Dios. Razón tenía, o razón tuvo, en sus triunfos, cómo Dios lo guardó. Aunque fue lanzado al foso de los leones, nada le sucedió. El Señor cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño, porque es que la oración abre los cielos. La oración es algo fundamental. Perseveraban en la oración. Hermanos, hay que perseverar en la oración. La oración nos libra de caer en tentación. Mateo 26, capítulo 26, versos 40 y 41. La palabra dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Pero la oración nos fortalece, nos capacita y no permite que caigamos en tentación. Ser tentados, hasta ahí no hay problema. Pues la Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está hablando de la carne. Las concupiscencias están en la carne. Por eso el Señor dijo: la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto a estar ahí firme, pero se necesita la oración. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, espero que este consejo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Y el tema central fue la perseverancia. Es necesario, es fundamental, hermanos, perseverar firme y fielmente en el Señor hasta el final, hasta la muerte. Recordemos las palabras del Señor. Él dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero aquel que retrocede, dijo el Señor, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Mis amados, los dejo con este pensamiento de la palabra del Señor. Dios les bendiga y feliz día en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor y solo resta que usted y yo coloquemos ese mensaje por obra, que esa palabra haga un efecto en nuestros corazones, en nuestra vida. Dios siempre tendrá el consejo
y la palabra que usted y yo necesitamos. Y en esta mañana Dios nos ha hablado de una manera especial a cada uno de nosotros. Sé que en ese mensaje Dios tenía una partecita para usted y para mí también. Entonces, esa parte que nos correspondía a nosotros de este mensaje, vamos a colocarla por obra para que nos vaya bien. Si colocamos por obra la palabra del Señor, nos va a ir bien en nuestra vida espiritual. Así que Dios nos ha hablado en esta mañana. Eso es lo bonito y lo hermoso, que todavía nuestro Dios nos sigue hablando a través de nuestro pastor. Bueno, mis amados, vamos a orar, vamos a despedir nuestra escuela dominical, vamos a darle gracias al Señor y esperemos que ya esta semana las cosas se normalicen y podamos realizar nuestros cultos allá en nuestro lugar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por todo este servicio. Vamos a rogarle a Él que nos guarde y que nos dirija. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Soberano y bendito Dios, Padre Santo Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, rogamos que esa palabra pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, para que pueda arrojar un resultado positivo en nuestra vida espiritual, Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a ponerla por obra, Jesús, para que nos vaya bien en nuestra vida, mi Señor amado. Gracias te damos por esa palabra, Señor, que nos has regalado en esta mañana. Te rogamos que sigas bendiciendo a nuestro pastor, Señor. Guárdale, úsale cada día más, Señor, de la gloria, para que a través de él tú nos sigas bendiciendo con tu palabra, Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un feliz día en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Cristo para cada uno de ustedes.